Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. En este martes 17 de mayo del 2022 les saludo a nombre de todo este equipo de trabajo en centralfm.com, equilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Les saluda su amigo Pedro Ferriz de Con, esperando contar con su presencia desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Hay cosas que están pasando en México y en el mundo, por supuesto, y de esto aquí le consignamos después de esta breve pausa. Hay un resumen, lo más importante esta mañana. Ánimo, que es martes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Esa constante que tiene el presidente de la República de ocultar lo que hace. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, reservó por 12 años todas las operaciones que construyeron el segundo piso en el periférico, ahí en la capital de la República Mexicana. Bueno, sigue con la misma tendencia, pero ahora con el contubernio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer decidió reservar por 5 años los datos sobre las condiciones esenciales de la contratación y los comprobantes de pago para la compra de vacunas del COVID a las diferentes empresas a las que se les adquirió. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró que difundir información sobre este tema implica un riesgo para la seguridad nacional porque se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de las vacunas. Las empresas que surtieron el 80% de los 225 millones de vacunas que fueron llevadas a México, iba a decir aplicadas, pero no todas fueron aplicadas porque algunas caducaron, otras faltaron a la cadena de frío y este sigilo por 5 años, yo no lo entiendo. No sé si alguno de ustedes que me esté escuchando pueda comprender por qué el presidente pide que esto se ponga bajo reserva. Es ocultar una simple operación de compra-venta de vacunas ante la presencia de 4 casos de hepatitis infantil. Ya Alex Díaz, nuestro querido amigo y asesor aquí en este programa, nos ha venido advirtiendo sobre la presencia de una causa desconocida que provoca hepatitis en niños entre 1 y, digamos, 14, 15 años de edad. Se han presentado 3 casos en Nuevo León, otro sospechoso en Tamaulipas, expertos en ello, entre ellos Alex, nos está diciendo Alejandro Díaz, nos dice, advierten que podría tratarse de una secuela por la pandemia del COVID y urgieron a vacunar a todo aquel que sea menor de 12 años de edad. También debo de reportarle que los precios de las medicinas en México han registrado una inflación del 5.91% a cierre de marzo, debido a factores como la guerra ruso-ucraniana que empujaron precios de materias primas al alza, pero sobre todo por el retraso de las compras públicas que provoca un aumento en la demanda de medicamentos privados. Esto lo confirma Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, con quien después voy a hablar aquí en este programa. El presidente de la República otra vez volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Acusó que no convocó a médicos a atender la pandemia y que se fueron a sus casas. Dice, esto es una élite de doctores que tiene un pensamiento retrógrado. Pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrado. A reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Está enfermo el presidente. El presidente calificó como conservadores a aquellos que critican la contratación de médicos cubanos para fortalecer, asegura, al sistema de salud mexicano.
a esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio y no, la salud es un derecho. Ay, la salud es un derecho, dice el presidente, y por eso su nieto nació en Houston. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN y del PRD, y de Movimiento Ciudadano, acusó al presidente de la República de urdir una trampa para financiar a la dictadura cubana. Lo dijo de esta manera. ¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país? Fíjense, Anaya dice, bueno, ¿cómo es que el presidente contrata a médicos pagándole 140,000 pesos cuando hay doctores en México que ganan 20,000? Que en realidad las disquemisiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al gobierno cubano. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. Y muchos de estos médicos cubanos denuncian que cuando los llevan a algún lado, así como lo que van a hacer con México, les avisan un día antes, empaca tus cosas porque te vas. Andrés Manuel López Obrador informó que mañana visitará a México una comisión enviada por Estados Unidos para hablar sobre la Cumbre de las Américas. El miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. ¿Visitan Palacio Nacional? Sí, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. Invitar a dictadores a una reunión es similar a decir que los delincuentes son también seres humanos. Antonia Urrejola, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, asegura que Washington debe de extender la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela para la Cumbre de las Américas, aunque haya diferencias, aceptando que el que invita realmente es el dueño de la casa. Estados Unidos implementará una serie de medidas en el marco de la revisión de su política sobre Cuba. Por ejemplo, el alivio de algunas restricciones a las remesas familiares. Había la restricción de enviar solamente, de parte de cubanos en Estados Unidos, $1,000 cada trimestre. Esto se va a relajar. Así como el aumento drástico en el procesamiento de visas estadounidenses, informó este lunes el Departamento de Estado norteamericano. Las decisiones marcan cambios significativos entre lo que fueron restricciones impuestas en la administración del presidente Trump y el presidente Biden, que dice todo esto es para beneficiar no al gobierno de Cuba, sino a los cubanos en la isla. Trasladar las operaciones de carga aérea al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de ahí al Felipe Ángeles, generará sobrecostos logísticos, no abonará a descongestionar la terminal capitalina y afectará a la industria. Empresarios dicen que la medida provocará una mayor complejidad, pues la carga va a llegar al Felipe Ángeles, luego las empresas van a tener que tomar esa carga, llevarla al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí redistribuirla a otros puntos de destino, que pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Y por otra parte, dicen los que se encargan de este tipo de carga, nosotros operamos en las madrugadas. Todos los aviones de carga que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegan de madrugada.
no estorbamos. Pero, en fin, esas son las decisiones para darle actividad a un aeropuerto que no tiene, por supuesto, aduana, ni tampoco centros, bodegas, en donde se pueda acumular la carga que llega y va. El despacho de abogados penalistas Gabriel Regino denunció a María de la Luz Alcántar, titular de la Unidad de Investigación 3 de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Especializada a nivel capitalino. Está a cargo de la indagatoria de la línea 12 del metro por delitos contra la administración a la justicia. Ha obstaculizado algunas de las claves básicas que podrían dar como resultado el tener una conclusión de parte de quienes investigan en México lo que causó el colapso de la línea 12. Andrés Manuel López Obrador frenó la verificación física y mecánica de los autos con 4 años de antigüedad que ordenaba una norma, la NOM 236 de la Secretaría de Economía. Pues dice, no se va a bolsear a la gente. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que se determinó que hubiera una revisión a vehículos viejos, de más de 4 años para atrás. Y entonces dice el presidente, a mí no me consultaron. Entonces, una determinación que toma la Secretaría de Economía, que la toma pues la titular de Economía, a la hora de que el presidente se entera, dice, yo volé, esto se hace como yo quiero. Oigan. Sí, lo vamos a revisar. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. No vamos a estar bolseando a la gente. O sea, hay decisiones que toman las secretarías que no me las consultan a mí y pues no se vale, pues yo soy el dictador, ¿no? Y yo digo a los secretarios de Estado lo que tienen que hacer y cuando me entero de cosas que deciden sin mi consulta, pues las echo para atrás. Pues después de todo, aquí, ¿para qué tienen aquí a su dictadorzazo que determina lo que pasa en México hasta cuando se mueve una hoja en un árbol? En México existe una anarquía en la que es posible que cualquier persona pueda salir con su vehículo pese a que esté en malas condiciones y pueda provocar accidentes, por lo que sí se requieren inspecciones físico-mecánicas. Pues esto lo dice Guillermo Rosales, que es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Y pues claro, digo, es impresionante lo que estamos viendo. En México, el 13.4% de los trabajadores labora más de 60 horas a la semana, lo que va en contra de la salud y la productividad de las personas, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este porcentaje es el triple del promedio de los países de la OCDE, de 4.4% de los trabajadores de esta condición. México es superado solamente por Turquía y por Colombia, que tienen condiciones de mayor trabajo que las mexicanas. Usuarios de diversas partes del mundo como México, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania reportaron una falla en la red social de Instagram, propiedad de Meta, por lo que no pudieron visualizar imágenes ni actualizar contenidos. De acuerdo con Down Detector, otra vez, anomalías que comenzaron al mediodía de ayer, un 48% de los usuarios dijo que había problemas en las recargas y en las aplicaciones. A través de la etiqueta hashtag Instagram Down en Twitter, los usuarios dieron a conocer problemas para visualizar historias en Instagram. Otros países que informaron fallas también fueron Brasil, Chile, Colombia y Portugal. Mario Delgado, este señor que es presidente de Morena, invitó a integrantes del gabinete y a gobernadores a participar en las campañas de los 6 candidatos que hay para gobiernos en los estados. Y lo dice así el cara de sapo. Pero sí quiero pedirles a los integrantes del gabinete, si les da autorización el presidente de la República, que pues el sábado en la tarde, el domingo
que legalmente son vías inhábiles, pues le dediquen una parte de su tiempo a acompañar a nuestro movimiento, donde tenemos campañas electorales. Es la hora y yo sé que a lo mejor no han ni desayunado. Ya les estoy poniendo a Mario Delgado. Perdónenme, yo sé que es indigesto. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En México hay más de 100,000 personas que han desaparecido o que no son ni están localizadas, de acuerdo con un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas que acumula casos desde la década de los 70 a la fecha, pero de todos estos 100,000 que han desaparecido, el 83,5% se dieron en los últimos 16 años, desde que empezó la guerra de Calderón. La actual administración federal concentró, o sea, la de Andrés Manuel López Obrador, ahí ha habido 31,520 víctimas de las 100,000. Jalisco es el lugar en donde más personas han desaparecido, después sigue Tamaulipas, después el Estado de México, pero las desapariciones ocurren en todo el territorio nacional. De las 100,000 personas desaparecidas en todo el país, 75% son hombres y 25% son mujeres. Y ahí hay, yo pienso, ¿no? De las 100,000, hay muchas más que no han sido reportadas a la autoridad. Y entonces la cifra es mucho mayor. Un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Hilda Susana Lozoya Austin, o sea, hermana de Emilio Lozoya. Pobre mujer, hermana de un delincuente del tamaño de Emilio Lozoya, y en esta ocasión la acusan de lavado de dinero, argumentando que está relacionada con una cuenta bancaria en la que su hermanito, Emilio Lozoya, supuestamente cobró un soborno de $3.5 millones por el caso de Agronitrogenados, esta empresa vinculada al presidente, dueño y director de Altos Hornos de México. El juzgado 11º de distrito en materia administrativa en Ciudad de México ordena descongelar las cuentas bancarias de Alfredo Álvarez Cuevas, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul. Estima que la unidad de inteligencia financiera no tuvo una justificación legal para bloquear sus activos y el juzgado otorgó a su hermano Billy Álvarez un amparo en contra de esta decisión de la unidad de inteligencia financiera. Otro caso, el del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, culpa al Consejo del Acuario de Veracruz de ocultar información sobre la muerte e incineración de un manatí, y esto con el pretexto de quedarse con el acuario. Así son las expropiaciones. Oigan ustedes, cuasi analfabeta, gobernador del estado de Veracruz, hablando. Entonces, pues esta es la última llamada que se les hace para que le digan a la opinión pública por qué se les murió un manatí, por qué lo ocultaron y por qué intentaron deshacerse del cadáver de manera ilegal. Ha habido asesinatos de periodistas, pero estos no los ha tomado. Bueno, ¿han oído ustedes hablar al gobernador de los asesinatos recientes a periodistas en el estado de Veracruz? No, el tema es un manatí. Voy a platicar con el director del acuario para que nos cuente su historia. Autoridades de Estados Unidos descubren un túnel para contrabando en la frontera con México. Uno de los N que debe haber, tiene una longitud más o menos de un campo de fútbol americano, y del lado estadounidense llega ahí, mientras que también llega a una zona de almacenes industriales. Se ha tratado de ver a todos los vehículos que llegaban ahí, acudían ahí a ese punto en el que se metían a una bodega y de ahí se metían. El típico narcotúnel, ¿no? Y con ello corría medio kilómetro hasta Tijuana, tenía 1.2 metros de diámetro, unos 6 pisos de profundidad. Los agentes que llegaron a este lugar incautaron 800 kilos de cocaína, 75 de metanfetaminas, 1.6 kilos de heroína en vehículos, y en la residencia arrestaron a 6 personas por cargos federales de conspiración para el trasiego de drogas. La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego de 10 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Reitera su disposición a iniciar un diálogo de paz
con el próximo gobierno. La oposición de Venezuela anunció un amplio y plural proceso de primarias en el 2023 para elegir candidato que disputará en las elecciones presidenciales en contra de Nicolás Maduro. Y fíjense, ahí es en donde podemos entender lo que es una convocatoria a unas elecciones cuando el colegio electoral de Venezuela es dominado por el presidente que va a contender en las elecciones. Díganme ustedes si tiene la oposición una oportunidad de ganar. Eso nos podría pasar en el 2024 si no nos ponemos más que abusados. La congresista republicana Liz Cheney, ex miembro del liderazgo de su partido en la Cámara Baja, acusó a los líderes de su bancada de permitir la propagación del nacionalismo blanco luego que un tirador que creía en la ideología racista mató a 10 personas en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. ¿Y saben ustedes qué es lo que me llamó la atención de estos crímenes? La mayoría eran de raza negra y la mayoría eran mayores de edad. Eran personas de la tercera edad. Peyton Gendron, de 18 años, responsable del tiroteo masivo en Buffalo, planeó una masacre prolongada, según revela el comisionado de la policía local. Explicó que después de atacar al supermercado Tops, pretendía ir a hacer lo mismo a otra tienda para evitar que la población negra accediera a la teoría del reemplazo. Lo que argumenta es que el día de mañana va a haber más negros que blancos en Estados Unidos y esto será peligroso. En Varsovia, Janet Yellen, secretaria del Tesoro norteamericano, dijo que la invasión de Rusia a Ucrania creó una crisis global al exacerbar los problemas de seguridad alimentaria para todo el mundo. El gobierno de Suecia tomó la decisión formal de presentar una solicitud para ser miembro de la OTAN, según informa la primer ministro Magdalena Andersson, un día después que Finlandia anunciara lo mismo. Esto, entre Suecia y Finlandia, pudiera ser otro motivo de agravio para el Kremlin, similar a lo que ha sucedido en Ucrania. Un total de 264 combatientes ucranianos, entre ellos 53 gravemente heridos, fueron evacuados de la planta de acero Azovstal, último bastión de resistencia ante Rusia en Mariupol, según informa el gobierno ucraniano. También decir que Ucrania anunció que sus fuerzas recuperaron el control de una parte de la frontera. Kharkov, Rusia, es la segunda ciudad más grande del país que ha estado bajo asedio constante desde que comenzó la invasión rusa a ese país. El gobierno en Lugansk, otro punto importante en Ucrania, informó que el bombardeo del domingo a un hospital en un lugar que se llama Severodonetsk dejó 2 muertos y 9 heridos. El gigante estadounidense de comida rápida McDonald's, que cerró sus establecimientos en Rusia a inicios de marzo, anunció que se retira del país y venderá todas sus operaciones ante la invasión a Ucrania. Renault acordó transferir su negocio ruso de 2.200 millones de euros a entidades estatales por una suma simbólica equivalente a una nacionalización provocada por la guerra en Ucrania. Su participación mayoritaria en el fabricante de automóviles Avtovaz, que produce la marca Lada, la marca Lada y la Skoda, eran 2 marcas emblemáticas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Todavía queda esta parte. Los Lada eran unos carritos horrorosos, espantosos, que eran parte de la expresión de la austeridad de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Un tren de carga chocó con otro de pasajeros en Cataluña, en España. El saldo es de 1 muerto y 85 heridos, según informan autoridades y la compañía ferroviaria local. El Papa Francisco bromeó con un grupo de seminaristas mexicanos al pedirles, le dijeron, oiga, ¿cómo sigue de la rodilla? Y dice, yo lo que necesito es esto. Necesito para la pierna de tequila. Si un día vamos a Santa Marta, te llevamos una botellita. Dice, lo que necesito para la pierna es un poco de tequila. Dice, bueno, ahora que vayamos allá a Santa Marta, que es un lugar allá en Jalisco, dice, te vamos a llevar, Santa Marta es el lugar en donde se queda el Papa a dormir, te vamos a llevar un poco de tequila, fue lo que le dijeron los mexicanos. Elon Musk avivó
las especulaciones de que podría tratar de renegociar su adquisición en Twitter. Se lo dijimos aquí hace 2 semanas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dijimos que había una polémica entre los negociadores de Elon Musk y los dueños de Twitter, que también tienen un equipo de due diligence? Porque Elon Musk decía, a ver, ¿cuántas cuentas chafa hay en Twitter? ¿Cuántas cuentas de un seguidor, de estos bots tipo de Pigmenio Ibarra, ¿no? ¿Cuántas cuentas hay de estas? Y le dijeron, bueno, hay el 5%. Se meten a estudiar los algoritmos y llegan a la conclusión de que el 5% puede ser el 10%. Y ese 10% implica que en lugar de 44,000 millones de dólares, a lo mejor nos podemos arreglar con 40,000. Y así Elon Musk se ahorra pues 4,000 millones de dólares en la operación. Cuando dijo esto, que suspendía la compraventa, las acciones de Twitter se cayeron 20%. Y ahora Elon Musk dice, no, todo es posible, nos podemos arreglar, pero para podernos arreglar tienen que aceptar que hay menos cuentas de las que están reportándome. Y esto es motivo de una... Por eso el hombre es lo que es, ¿no? El hombre se ha puesto las pilas y ha dicho, ya puse mi oferta, pero no me están dando... Es como si llegas y compras un coche y en lugar de 4 ruedas trae 3. Bueno, pues entonces tienes que decir, sí, trae 3, está bien, me lo llevo, pero pues descuéntame la rueda, ¿no? Porque no la voy a poder comprar porque no existe. Es lo mismo que le está pasando a Elon Musk, y además creo que tiene una sagacidad impactante el señor Elon Musk. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta, que va en este sentido. Les pregunto a ustedes, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación reserva por 5 años toda información relativa a la compra de 225 millones de vacunas durante la pandemia? Si el presidente tiene algo que esconder, ¿confía usted en su honestidad? Hasta este momento, déjenme ver, para consultarlo de lo que está pasando live en este momento. El 93% de quienes pasan por nuestras formas de consulta dice no confiar en la honestidad del presidente de México. Yo a veces cuando veo estas encuestas que hablan de la supuesta popularidad del presidente, me pregunto, ¿de dónde saldrán esos números? Porque aquí entiendo que es un auditorio pensante, el que Dios me ha dado la dicha de tener, pero es un auditorio pensante que el 93% no cree en él. Entonces, yo creo que algo tendríamos que reflexionar. En fin, de esto voy a platicar después de esta breve pausa. Vamos a hacer un corte y regreso con más información. Les quiero decir otra cosa. El día 24 voy a estar en Aguascalientes, ahí en el marco de Pulgas Pandas, en el club de golf de Aguascalientes. Me invitan las mujeres empresarias mexicanas, asociación civil, y esta es parte de Somos México, impulsando voluntades. ¿Qué es lo que queremos en la revolución del intelecto? Lo que queremos es estar en constante contacto con todos los auditorios en todo el país para darnos cuenta que los mexicanos somos el problema, pero también la solución de México, que tu participación es fundamental. Y yo quiero decir que está empezando a crecer una idea en otra organización muy grande que se llama Frena, para encabezar una marcha de indignación por lo que nos gobierna en este sexenio, esta caquistocracia, de la que aquí ya les he definido lo que es una caquistocracia. Es el gobierno de los malos, de los impreparados, de los cínicos, de los que tienen solamente apetito por el poder y por el dinero. Esa es una caquistocracia definida desde el periodo helénico. Y nosotros estamos indignados como pueblo porque seamos gobernados así. Deberemos salir a las calles y mostrarnos, todo el país, todos nos tenemos que mostrar en esta animadversión que le tenemos a un gobierno de un caquistócrata, populista indescriptible,
que en su plena amargura e incapacidad, hoy está gobernando en un marco de locura. Por eso visito Aguascalientes, para despertar conciencias y tratar de abrir los ojos de muchas personas que hoy piensan que su ciudadanía no es importante, cuando que es lo más que hay para México. Si tú estás consciente, el país tiene salvación. Si estás dormido, no tenemos remedio. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El presidente de México tiene una costumbre, y esta está ligada con hacer cosas que después oculta. Entre los años 2002 y 2005, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio a la empresa de su constructor consentido, el señor Riobó, le dio contratos por más de 130 millones de pesos para la construcción de segundos pisos, que después, años después, Ricardo Anaya marcó un daño patrimonial para la Ciudad de México por más de 300 millones de pesos de esos mismos contratos. Pero con una condición, que en la Asamblea Legislativa, en la Ciudad de México, el presidente de la República, el hoy presidente de la República, entonces jefe de gobierno, consiguió que toda esa información fuera reservada por 12 años y que hubiera en ese tiempo el sigilo por la discreción que habría de guardarse bajo el cobijo que buscaba para proteger los datos de una obra que había sido emblemática y muy importante para la capital de la República Mexicana. O sea, el que el presidente apele a las autoridades para que se escondan sus datos, porque él tiene otros, y los que son realmente lo reserva, es la costumbre del presidente de la República. Después nos encontramos con la caída y el colapso de la línea 12 del metro en la capital de la República Mexicana. Aparentemente se abre el expediente de qué fue lo que sucedió, pero una vez que se pide una dictaminación que llegue a un diagnóstico de qué fue lo que pasó con ese colapso, se cierra la información o la intenta cerrar la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la misma medida que López Obrador hiciera con los segundos pisos. Y esta idea constante se practica y se sigue practicando. Tan es así que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró estratégico el no dar a conocer las adquisiciones que hiciera el presidente de la República a través de un especialista en hacer las cosas a su estilo, que es Marcelo Ebrard, para que no se diera a conocer toda la información de las compras de 225 millones de vacunas que fueron de alguna suerte llevadas a México. Iba a decir empleadas para aplicar en mexicanos, pero la verdad es que no fueron todas. No fueron todas porque hubo ocultamiento de las vacunas, caducidad de las vacunas, ruptura de la cadena de frío de las vacunas, aplicación que a veces se hacía para una o para dos o para tres personas de la misma vacuna, una serie de alteraciones, y que en esas alteraciones 3 organizaciones que le vendieron estas vacunas a México, de las que se compraron, porque hubo muchas otras que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos, y el presidente toma todo, se lo envía a su Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es suya, porque ya es suya, y la Suprema Corte determina poner bajo reserva toda la información sobre cómo es que se allegaron a México 225 millones de dosis. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es, bueno, algo tan sencillo como es comprar X número, X, el que sea, número de vacunas para atender una pandemia, tendría que ser un asunto explicable. ¿Por qué lo vas a ocultar? ¿Qué es lo que tienes que ocultar? ¿Por qué la iniciativa? ¿Por qué la presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que falle a tu favor de ocultar? Y sobre todo, ¿qué es lo que estás evitando con este ocultamiento? Dejar de afectar a Marcelo, porque Marcelo fue el instrumento.
Dijo Marcelo, muy enfático, hace unos cuantos días que el presidente había logrado esta importación de vacunas para atender históricamente a la población afectada por el COVID. Después, que esto fue un verdadero margallate que provocó cientos de miles de muertos en México. Y ahora nos traen con la batea de babas que la Suprema Corte de Justicia, que ya está hecha a modo de Arturo Saldívar y Andrés Manuel López Obrador, obra en consecuencia de algo que desde mi punto de vista no tiene una explicación. No sé si desde el suyo, desde el mío, no tiene una explicación. Esto fue lo que se compró, esto fue lo que se pagó, esto nos lo regalaron, esto nos lo envió quién sabe qué, esto se echó a perder, esto no se aplicó, esto sí se aplicó, estos fueron los resultados. El orden de población vacunada fue de tantos años y ya. ¿Qué más se tiene que ocultar en México? Sabemos que todo se hace a través de cochupos y de oscuridades y de asignaciones directas y de cero concursos. Ahora, entendemos, yo creo que no hay mexicano que no entienda, que para comprar las vacunas, pues no teníamos que ponernos tan quisquillosos para pensar que esto pudiera haber sido llevado a cabo a través de un concurso. Era una emergencia, de hecho lo sigue siendo, y las emergencias se atienden directamente. Pero si el esquema de compras de medicinas del gobierno federal con la entrada de López Obrador está fracturado y no hay medicinas para ningún nivel en ninguna de las clínicas y hospitales públicos de la República Mexicana, el sistema de salud, podríamos pensar que por lo menos hubiera habido algún tipo de escrúpulo en la adquisición de las vacunas que eran prioritarias para que se tuvieran en México. Llegaba Marcelo y la recibía en el aeropuerto y las bajaba del avión y casi se las aplicaba y se las bebía para exultantemente hablar de las acciones heroicas de su presidente. Y ahora todo este heroísmo se oculta por 5 años. Y dentro de 5 años, ¿qué sabremos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo es posible que un gobierno provoque el ocultamiento de una información que no tiene razón para ser ocultada con el aval de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están para servir al rey, al presidente de México? Sumisión de magistrados, imposición de un dictador y el contubernio de un secretario de Relaciones Exteriores que la hace de agente de compras en lo que se enriquecen los caquistócratas que acumulan poder y, por supuesto, dinero. En 5 años lo sabremos, pero tal vez, si sigue gobernando Morena, habrá 5 y 10 y 15 años más de prórroga, porque esto de las mentiras, en algún momento, lo único que muestran es la calidad o falta de calidad de las personas que operan en este país. Incapaces, voraces a más no poder, atendiendo con ello a los recursos de un país que le da al presidente todo lo que el presidente necesita en una bolsa para disponerlo de él alegremente. Es una vergüenza para nuestro país que nos gobierne alguien así. Y debería ser para nosotros motivo de indignación. Somos México. Tenemos derecho a saber, no a que nos oculten las cosas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se ha venido reportando una inflación anualizada en medicamentos del 5.91%, que es lo que trae, por supuesto, una afectación al consumidor. Y aparte de otras cosas que quiero platicar con Enrique Martínez, que es director general del Instituto Farmacéutico, a quien saludo esta mañana. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Enrique. Bueno, este proceso inflacionario, por supuesto que al consumidor afecta, ya que por un lado está dislocada la cadena de compra de medicinas en el sector público, lo que concentra toda la demanda
en el sector privado de la distribución, así es como la entiendo, pero yo quisiera que más bien tú me lo explicaras, por favor, Enrique. Sí, Pedro, pues sí, parte es con lo que acabas de comentar del desorden que hemos observado todavía en el mercado público de medicamentos, en donde te puedo decir que el año pasado quedamos de deberle a los derechohabientes, a los pacientes, entre 300 a 400 millones de pesos, de ese tamaño. Y evidentemente tienen que irlos a buscar en el mercado privado, lo mejor que sea posible, lo que esté a su alcance. Creo que en ese sentido, en cuanto a la parte del sector privado hay variedad, hay algunos puntos que son asequibles. Sin embargo, no fueron ajenos, por un lado, una sobredemanda que se da precisamente a la falta de atención en el sector público, y por la otra, presiones definitivamente en la cadena de suministro que se da a nivel global, recordando que más del 90% de los insumos y de los farmacoquímicos que son requeridos son importados. Ahora, entendemos todos, Enrique, que la inflación va a seguir creciendo, lo que produciría un agravamiento de lo que me estás tratando, para detrimento del poder adquisitivo del consumidor. Y bueno, cuando estamos hablando de algunos productos, digamos, secundarios en términos de necesidad, pero cuando estamos hablando de medicinas, yo creo que el problema se vuelve mucho más grave, porque por otro lado, no le veo un remedio pronto al sistema de compras del sistema de salud pública en el país, por un lado. Sigo viendo una presencia inflacionaria que puede ser cada vez mayor, y aunque se ha tratado de contener, porque pues la inflación generalizada es del 7-8, la inflación en medicinas es del 5-9, pero de todas maneras, el contenerla creo que va a estar complicado. ¿Lo ves así? Digamos, no te pongas un plazo muy lejos, digamos, de aquí a diciembre. Sí, es correcto. Yo creo que si volteamos a ver la canasta básica, basada particularmente en ese conjunto de productos que fue anunciado en este plan para evitar que haya mayor inflación, pues ya si uno ve los datos actualizados, ya tuvieron otra vez incrementos. Es una inflación que se percibe que va a estar presente en el mediano plazo, y es de esperar. Hay una sobredemanda generalizada en la medida de que hemos retornado a nuestra vida productiva, pero esto no ha sido de alguna manera seguido por el proceso de recuperación de la cadena de suministro a nivel global. Si observamos con cuidado, todavía se puede complicar por el problema entre Rusia y Ucrania. Allá ya lo están sufriendo, fuerte en los costos, en los energéticos, por decirlo así, ya en algunos productos en lo particular. Me parece que en el mercado mexicano, tanto en lo público como en lo privado, por lo menos esto se va a extender hacia el próximo año. Sin duda vamos a ver incrementos en las tasas de interés tratando de compensar el tema. Y creo que sí, efectivamente, difícilmente veo que, aún con los cambios que se proponen, de que pues ahora entre más de lleno esta distribuidora Birmex en los próximos meses a controlar la distribución de medicamentos, o este cambio que se está dando del INSABI a SIMSS Bienestar, pues seguimos dando tumbos, no va a resolver el problema de fondo, y nos parece que el tema de la logística y distribución no está resuelta al día de hoy, y que definitivamente no solamente es el precio que de sí mismo tenga el medicamento, sino que hay un costo social por el hecho de que no está llegando en tiempo y forma, y me parece que eso tampoco se ha contemplado y va a dejar un daño de largo plazo definitivamente, ¿no? Enrique, quisiera tu opinión, si me lo permites, sobre esta suspensión por 5 años del suministro de información que le pudiera dar a cualquier ciudadano información sobre la compra de las vacunas, 225 millones de vacunas que se adquirieron por parte de México para ser distribuidas entre la población. ¿Tiene algún sentido el ocultar la información de algo así? ¿Es estratégico el ocultarlo? Porque yo no lo entiendo, y yo quisiera tu punto de vista. Bueno, creo que dependerá de lo que se haya acordado con cada laboratorio, y es la decisión que toma el gobierno con esta información. Sin embargo, creo que de alguna manera disponemos ya de alguna data. Lo han dicho en algunas mañaneras, se les ha ido el dato, y uno, si se pone listo, pues más o menos se han gastado cerca de 40,000 millones de pesos en la adquisición de las vacunas.
y seguramente lo que estaría pendiente es saber las condiciones que se firmó con cada uno de los laboratorios, particularmente porque sabemos que aun cuando se tienen estas vacunas, pues no dejaban de estar dentro de un proceso de actualizaciones, de innovaciones, y que posiblemente eso debería de conservarse todavía en la confidencialidad. Habría que precisar por qué necesariamente lo ocultan. Al menos los valores tenemos una muy buena idea. Sabemos que utilizaron lo que antes era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que ahora es el FONSAVI, y donde tomaron buena parte del dinero para cubrir estas vacunas. Y también me parece que es opaco en términos de que no señalan claramente el uso pleno de estos recursos, yendo, por ejemplo, al caso de estas vacunas que aparentemente ya han caducado, ¿no? De las caducadas, claro. Bueno, pues Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico, te agradezco el que estés conmigo y veremos a lo largo del año cómo se ponen las condiciones de precio, oferta-precio, demanda-precio, sobre las medicinas en nuestro país, que se me hacen estratégicas en algunos sectores como las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades crónicas en niños. En fin, hay toda una problemática nacional que tiene que ser atendida y que ustedes son un elemento clave para que esto sea de la mejor manera. Gracias por tomar esta comunicación, Enrique. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego, pásala bien. Gracias, Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico, el INEFAM. Inflación anual en medicinas, 5.91% y sigue creciendo. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff, que nos tiene información internacional. Te saluda, Adriana. Buen día. Buenos días, Pedro. Pues sí, estamos viendo que sigue este drama de la confrontación entre México y Estados Unidos. Seguimos comprando problemas ajenos, dirían las abuelitas en esos consejos que te daban. Ayer Anthony Blinken habló con Marcelo Ebrard. No sé si hay alguna información al respecto, no sé qué trascendió. Hablaron de esta cumbre, el drama de la cumbre de las Américas. Sigue arriesgándose, como te digo, esta relación con Estados Unidos por defender a estos tres dictadores, para decirles como no les gusta por allá que les digamos, matones, censores, que es lo que son. Miguel Díaz-Canel, el de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela. Ellos tres. Bueno, mañana va a llegar una delegación norteamericana a México, delegación que está encargada de la organización del evento, de la Cumbre de las Américas, para hablar con gente ahí, con Marcelo Ebrard y con todos, y para decirles seguramente a los ojos y directo los mensajes que no han captado, que no hay manera de que se invite a Cuba a esta reunión de amigos ahí en Los Ángeles. El presidente de México llamó ayer irresponsable a Joe Biden. Así lo dijo, que es irresponsable el hecho de que no haya mandado las invitaciones todavía. Eso me parece una confrontación total y absoluta. Me parece que el tono está subiendo. Citó y dijo que hasta la vocera de Estados Unidos estaba diciendo que no se habían mandado las invitaciones. Nada más hay que decir que ya la vocera ya no es la vocera, ahora es la ex vocera, porque Jen Psaki ya se fue, como suele suceder con las voceras. Ahora llegó una nueva. Nada más hago un paréntesis aquí para seguir con el tema. Karine Jean-Pierre es la nueva. Ayer se presentó ante los medios y se presentó diciendo, nada más para que veamos cómo Joe Biden se ha enfocado en marcar que su gobierno acepta la gran diversidad. Se presenta y dice, soy afroamericana, soy migrante y soy abiertamente homosexual. Así se presentó ayer la vocera en la Casa Blanca. Pero para seguir con el tema, otro tema que ha confrontado al presidente de México con Estados Unidos es que no le hayan autorizado este dinero en el Congreso de Estados Unidos para su programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque este dinero se está yendo a Ucrania, que es la prioridad ahorita de los Estados Unidos. Y sí, esto lo tiene muy molesto al presidente de México. El fin de semana, nada más decir que Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, se presentó ahí en Ucrania, visitó a Zelensky. Una semana antes vimos a Nancy Pelosi, que es la speaker de la Cámara de Representantes, y Mitch McConnell fue a dar el mensaje de que esta ayuda a Ucrania o la posición de Estados Unidos ante Ucrania es un asunto bipartisan. Quiere decir que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo.
primero, en que se apruebe esta partida de dinero y en las medidas que está tomando Estados Unidos. Y fue a asegurarle justamente a Zelensky que mañana se va a aprobar este paquete ahí en el Senado de los Estados Unidos. Mañana miércoles se va a anunciar que se aprueba este paquete, dicen allá 40 billones de dólares, nosotros decimos 40 mil millones de dólares para la ayuda de la reconstrucción de Ucrania. Y otro asunto también que habló y que dijo Mitch McConnell, dijo que va a apoyar la decisión y también se va a votar los próximos días en el Senado de Estados Unidos de incluir a Rusia en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Y en esta lista, ojo, está también Cuba. Cuba está ahí para que se escuche allá en Palacio Nacional y aún así quiere el presidente que lo inviten a esta cumbre estando en esta lista. En esta lista estuvo ahí Cuba desde antes de Donald Trump. Barack Obama lo retira de esta lista con esta política que hizo de acercamiento a la isla. Llega Joe Biden y no ha sacado a Cuba de esta lista y no lo va a hacer. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque quiere dejar muy claro Joe Biden algo de lo que lo acusaban, de ser socialista. Decía el presidente Trump que si llegaba Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos iba a ser socialista. Está marcando aquí muy claro Joe Biden que no tiene nada que ver con socialismo. Vienen las elecciones intermedias, puede perder el Congreso, vienen las elecciones, perdió Florida, Joe Biden, justamente porque la diáspora cubana que está en Florida, principalmente aquí en Miami, nada más escucha la palabra comunismo y sale corriendo y pinta su raya. Así es que, pues eso es lo que está pasando. El anuncio último hoy, que Joe Biden anuncia que se restablecen los vuelos comerciales a Cuba, lo hace por el pueblo cubano, pero de ninguna manera ni lo va a sacar de la lista de países terroristas, ni tampoco va a levantar el embargo cubano que está desde 1962. Ya reaccionó Díaz-Canel y dice que es muy poco lo que están haciendo Estados Unidos. Ya sabemos que siempre quieren más. Bueno, y también le restituyen la posibilidad de que manden remesas los cubanos sin la limitación de que era $1,000 al trimestre, según entiendo. Ahora ya se puede hacer mayor, aunque no se ha dicho cuánto más, pero sí por lo pronto entrará más dinero de cubanos en los Estados Unidos a cubanos en Cuba. Y eso es una medida para el pueblo, no para el gobierno de Díaz-Canel, a menos de que cuando lleguen las remesas pues, se las quede el gobierno, ¿no? Que también es otro riesgo. ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Hablando con muchos cubanos aquí, taxistas, todos los de aquí que platican sobre este asunto, el dinero que mandan a sus familias es cartas, lo que sea, es revisado por el gobierno cubano y no se los dan en dólares, se los dan en pesos cubanos y obviamente les quitan una gran tajada. Esa es la cosa, ese es el problema. Querida Adriana, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por tu constante investigación que tiene que ver con información que a todos nos sirve. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, bonito martes. Gracias también para ti. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ha habido la constante de una intervención que hasta ahora no podemos entender del gobierno de Veracruz, culpando al Consejo del Acuario de Veracruz del Puerto de ocultar información sobre la muerte e incineración de un manatí, que esto parece como el pretexto, ¿no?, para intervenir en una organización que se da a través de un fideicomiso y que Jaime Riviero Mantecón, presidente del Consejo de Administración de este acuario, está conmigo aquí y yo en primer lugar te agradezco, Jaime, que tomes esta comunicación. Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias a ti, a tu equipo y saludos a tu auditorio. Estoy a la orden. Jaime, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere el gobierno de Cuitlahua García con el acuario? Mira, Pedro, es un poquito complicado porque el acuario es una institución que rinde cuentas a muchas instancias. No sé qué es, bueno, en este momento te puedo decir que ya sabemos qué es lo que quiere el gobierno, cosa que está en su derecho. Ayer a las 10:30 de la noche en la Gaceta Oficial ya se extinguió el fideicomiso, entonces la asociación civil que yo presido y a nombre de todo el Consejo, pues queda sin materia. ¿Qué significa? Esta asociación civil fue creada única y exclusivamente hace 30 años para administrar el acuario de Veracruz, por medio de este contrato que es el fideicomiso. Si desaparece el fideicomiso, pues la AC no tiene materia. En este momento, digo, es muy temprano, pero vamos a ver cómo se hace la entrega-recepción
de todas las certificaciones, de todas las auditorías, de toda la materia del inventario de animales, de maquinaria, pues el gobierno del estado nos dirá qué hacer. Con respecto al manatí, no me quiero adelantar. Escucho tus preguntas, dime. Sí, bueno, te dirá qué hacer, les dirá qué hacer. Pero si ya no hay fideicomiso y ya no hay materia de ustedes en el fideicomiso, digamos, el gobierno dirá qué hacer a quién sabe quién. Es decir, ya no será a ustedes porque con esta extinción del fideicomiso lo que está haciendo el gobierno de Veracruz es quedándose con el acuario, según lo entiendo. Bueno, el responsable en el fideicomiso es el procurador de Medio Ambiente del gobierno del estado, el señor Sergio Rodríguez, que lo contactaremos para que nos diga. Te repito, Pedro, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque las certificaciones están a nombre de la asociación civil, los permisos están a nombre de la asociación civil. Entonces, en este momento yo no te puedo decir qué sigue. Nosotros, el Consejo, está dispuesto porque al final del cuento el inmueble es propiedad del gobierno, el fideicomiso es propiedad del gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una transición tersa. No tenemos absolutamente nada que ocultar. En cuanto al manatí, yo sí quiero hablar de ese tema rapidito. Sí. Hay especies protegidas. El manatí es una de ellas. Hay un inventario que controla Profepa y es inventariado regularmente. Si un animal muere o nace, sí, porque pues ahora sí que todos mueren, sí, en algún momento, claro. Hay que hacer una necropsia, hay que reportar la Profepa, hay que destinar los restos del animal a una empresa que se dedica a eso y ese proceso está cubierto perfectamente. ¿Qué pasa? La empresa se lo lleva y a partir de ahí ese residuo no peligroso es responsabilidad de esa empresa, ya no lo es del acuario. Y nosotros tenemos, pues ahora sí que cubierto todo el proceso. Y así te podría yo explicar, o sea, en los últimos 3 años, el acuario ha sido sujeto de 15 auditorías por diferentes instancias. Y todas están a salvo, sacadas adelante. En fin, pues, ¿qué más te puedo comentar? Pues es que yo no entiendo cómo empezó todo este conflicto, Jaime, de un fideicomiso que ha llevado las cosas con escrúpulo. Yo sé cómo te has tú encargado de que el acuario cumpla con sus obligaciones y que presente una idea ante los públicos que lo visitan, pues de educación, de cultura, de entretenimiento, de esparcimiento entre las familias veracruzanas y otras que van y que visitan el propio acuario. De repente viene este ataque de parte del gobierno a algo que pues está siendo llevado bien y me imagino que detrás de ello hay algún tipo de interés. Me lo quiero imaginar que pues yo creo que tú tampoco tendrás muy claro qué fue lo que pasó, que originó toda esta intervención y extinción del fideicomiso, pero que, por supuesto, tiene una intención. La intención de fondo es hacerlos a ustedes a un lado y quedarse con el lugar bajo otra administración. ¿Eso es lo que quieren? Eso ya pasó. O sea, eso ya pasó. Nosotros tenemos que entregar a la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz. O sea, el por qué o la intención la desconozco. No tengo datos para decirte por qué. El por qué yo creo que se va a saber después. Eso ya, en este momento, la responsabilidad del acuario, el darle de comer a los animalitos, el mantener el acuario funcionando, el pagarle al personal del acuario es responsabilidad del gobierno. El proceso lo desconocemos, no sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos a entrar en ese proceso, a ver, y ojalá lo llevemos a buen destino. Si tú me pides mi opinión en cuanto al modo, no era necesario, en lo absoluto. Únicamente hablar con la asociación civil, cambiar la forma de gobierno del fideicomiso,
Y ya se acabó. El gobierno del Estado lo puede hacer y tan. O sea, eso hubiera sido más fácil, ¿no? Desde mi punto de vista. Es que yo vi, y perdón que hable yo en términos personales, yo vi a un gobernador agraviado, haciendo sentir que las cosas se hacían mal en el acuario y que por eso tuvo que intervenir para salvarlo. Eso es como lo vimos desde fuera. Y esa impresión se me hace absolutamente injusta ante la manera en la que ustedes llevaban las cosas. Yo creo que aquí hay un ataque que coincido contigo, es innecesario. Y si lo que querían era eso, pues ahí está, pero no de esa forma. Es decir, hubo el escrúpulo por la muerte de un manatí hasta la obsesión, mientras que se matan periodistas en el estado de Veracruz y para eso no hay una sola palabra. Pero en fin, eso es otra cosa. Por lo pronto, coincido contigo, es muy temprano, tal vez a lo largo del día veremos algún tipo de reacción o del gobernador o de un hombre que ha estado muy de cerca, que es el secretario general de gobierno, que ya sé su historia y no hay mucho que contar. Y si me lo permites, más adelante hablaremos otra vez para ver cuál es el final, si es que hay un final de esta película, Jaime. Yo te agradezco mucho, estamos a la orden, yo y el consejo que presido, y bueno, vamos a ver qué sigue. Lo que sí quiero que quede claro, la muerte del manatí es cuestión y es ámbito de Profepa, no del gobierno del Estado. Yeah. Se habla de que se ocultó información, no se ocultó información, la información la tiene Profepa. Claro. En fin, como te repito, es muy complicado. Nosotros como consejo estamos muy tranquilos, el consejo tiene 30 años y yo tengo 4 en el acuario, no tengo 30, porque se va renovando. Y bueno, nosotros estamos dispuestos de forma completamente tersa a hacer la transición y que lo maneje el gobierno y ya veremos el resultado, porque al final del cuento hay que esperar que el tiempo pase. Don Pedro, bueno, pues, a sus órdenes. Jaime Rivero Mantecón, te agradezco, te abrazo y gracias. Me quedo tranquilo, de tu conciencia tranquila ante algo que se ha hecho con amor, con esmero y con una responsabilidad ante los veracruzanos. Ahí está, ahí sigue estando y vamos a ver qué hacen con ello en este gobierno de alcances limitados. Gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias y buenos días, Jaime. Último comentario, Pedro, comentario, porque sí quiero que quede claro. Este consejo es honorífico, no gana un solo centavo desde hace 30 años. Ninguno de sus miembros, ninguno. Me queda más claro que el agua. Y sé de tu prestigio, en Veracruz y sé de la dedicación que ustedes todos en el fideicomiso le han puesto a este acuario con mucho amor. Gracias, querido amigo. Buenos días. Gracias, buen día. Gracias, Jaime Rivero Mantecón, presidente de un consejo de administración de un acuario en Veracruz que ya no existe, bajo la extinción de un fideicomiso, como suelen hacer los gobiernos de Morena. Extinguen un fideicomiso, lo mandan todo al fondo perdido y después, pronto estoy seguro habrá en ese acuario escasez de agua, que es acuario, y de animales. Bueno, aunque sobran en la calle. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. La hora central, un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí. Decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó por 5 años, los datos sobre condiciones esenciales de la contratación y los comprobantes de pago de la compra de las vacunas que atendieron la pandemia. 225 millones de vacunas reservadas durante 5 años en su información. ¿Qué es lo que se oculta en esto? Y aquí te pregunto, ¿confías con este ocultamiento en la honestidad del presidente? Hasta este momento el 93% me dice que no confían en la honestidad del presidente en el sondeo que estamos proponiéndoles a todos ustedes. Expertos advierten que la hepatitis infantil aguda podría tratarse de una secuela de la pandemia por el COVID. Urgieron a vacunar a todos los chavos de 12 años para abajo hasta 1 año, vacunarlos en contra de la hepatitis que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Está empezando a crecer en México. Hay 4 casos, 3 en Nuevo León, 1 en Tamaulipas y
la cuenta sigue creciendo. Estamos al pendiente de esta situación que resulta un tanto una consecuencia de lo vivido en los últimos 2 años. Los precios de las medicinas en el país registraron una inflación anual del 5.91% para cierre en marzo, según revela la INEFAM. Hablamos con su director general y esta institución nos dice, y la inflación continuará para las medicinas. López Obrador volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México, acusándola de no haber convocado a los médicos mexicanos a atender la pandemia y se fueron a sus casas. Y con esto justifica el presidente el traer a médicos cubanos. Es decir, como los nuestros se fueron a esconder a su casa, entonces voy a traer médicos cubanos. Mira nada más la postura de un presidente, no de Cuba, de México. El presidente calificó como conservadores a aquellos que critican la contratación de médicos cubanos para fortalecer al sistema. Está el presidente haciendo una bomba de tiempo. No se ha dado cuenta porque no se da cuenta de nada, pero está haciendo una bomba de tiempo con los médicos mexicanos. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República, acusó a López Obrador de urdir una trampa para financiar a la dictadura de Cuba con la contratación de médicos en la isla. López Obrador informó que el miércoles visitará México una comisión enviada por Estados Unidos para hablar sobre la Cumbre de las Américas con él y entonces que haya un entendimiento para que vayan todos a la cumbre, que eso es lo que quiere el presidente. Chile también asegura que Washington debe de extender la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque la canciller chilena entiende que quien invita es el que tiene la potestad de convocar a unos o a otros no. Estados Unidos implementará una serie de medidas en el marco de la revisión de su política sobre Cuba. Ya Adriana Brani nos habló de esto. Habrá más posibilidades de vuelos entre la isla y los Estados Unidos y la posibilidad de que haya más envío de remesas a cubanos para mejorar su situación, que es precaria. Trasladar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles generará sobrecostos logísticos, no abona a descongestionar la terminal capitalina y afecta a la industria, según denuncian empresarios del ramo. El despacho de abogados penalistas Gabriel Regino denuncia a María de la Luz Alcántar, titular de la Unidad de Investigación 3 de la Agencia del Ministerio Público por la línea 12 del metro. Hay opacidad en la entrega de información. López Obrador frenó la verificación física y mecánica de autos con 4 años de antigüedad, pues no se va a bolsear a la gente. Dice, fue una decisión que tomaron la Secretaría de Economía y no me consultan. Pues tienen que consultarme, yo soy el que dice, ¿no? Yo soy el que dice. Y un secretario que toma una decisión, por Dios, si para eso estoy yo, que soy el dictador. En fin, así es como están las cosas. Por otra parte, ante la anarquía que se vive en México, la AMDA se pronuncia a favor de que haya inspecciones para estos vehículos que tienen una cierta antigüedad y por lo mismo corren el peligro de que tengan fallas mecánicas que acaben en la muerte de personas. Eso al presidente le viene guango. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y Roberto José Pacheco conmigo esta mañana, como siempre. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto. Pues ya estamos en la cuenta regresiva para el 5 de junio, la efervescencia político-electoral va en aumento. Y bueno, y Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, pues lee la cartilla a gobernadores priistas. Dice que es una vergüenza que mandatarios estatales del PRI en Hidalgo, que es Omar Fayad y Alejandro Murat de Oaxaca, pues ayuden al gobierno federal a que ganen las elecciones en esas entidades a cambio de una embajada o de un consulado, o de plano que no los encarcelen por rateros y corruptos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos declara que los mandatarios estatales, pues sí, deben ser imparciales y no ponerse de pechito para beneficiar a algún candidato. Les pide que no hagan cosas malas, pórtense bien, no se roben el dinero, mejor hagan buenos gobiernos y así cuando tengan que llegar el sucesor, pues no estarán en riesgo de que los metan a la cárcel. Así de claro habló Kenia López, escuchemos. Y los gobernadores que
queriendo quedar bien con el presidente de la República y con el régimen en turno, y que están cruzados de brazos o están de brazos caídos, pero sobre todo están ayudando a los candidatos de Morena, a los candidatos del régimen en turno. A esos gobernadores es necesario decirles que ¿a qué le tienen miedo? Que no es muy digno dejar un cargo e irse a su casa con el sabor del deber cumplido. Pues ahí están los cuestionamientos, los interrogantes, mi estimado Ferriz. Y bueno, pues a lo mejor el vaticinio, ¿no?, de Marco Cortés de que van a solamente ganar una de las 5 entidades que estarán en juego, parece ser que podrá cumplirse ese vaticinio que para muchos fue maldito. Bueno, y también te comento que en estos tiempos de elecciones y de futurismo político, el que no pierde el tiempo es el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo. Ayer en el Senado se reúne con Francisco Cervantes, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para conversar en privado sobre la agenda legislativa para la recuperación económica en medio de esta pandemia. En Twitter, el presidente de la Jocopo dio cuenta de esta reunión y dice que el Senado, pues sí, siempre ha dialogado con todos los sectores y se ha logrado la aprobación unánime del 80% de las iniciativas parlamentarias. Y así seguirán. Así las cosas, Monreal sigue haciendo su luchita, aunque sabemos que no es el de los preferidos, no está en el club de las corcholatas. Pedro. No está en el club de las corcholatas, ahí está. Ese es el mercado, ¿verdad? Gracias, mi querido amigo. Gracias y buenos días. Fíjense que traigo un déjà vu con mi nieto Thibaut de C. Ferriz, hijo de Dore. Tiene 15 años y me llama la atención la madurez de su conciencia. Yo a los 15 años había vivido con mi padre entre micrófonos, entre cámaras, entre luces, entre ambiente de televisión y de radio. Y hay cosas que se pegan y que se meten en la sangre. Y pienso que a mi nieto, que estuvo haciendo de parte de su escuela, el Liceo Francés, estuvo haciendo su servicio conmigo aquí en Central, y llegó a hacer cosas como esta, si me lo permiten. Ayer fue el Día de la Luz y preparó este pequeño pensamiento, un chamaco de 15 años que desde aquí admiro profundamente, porque sé en dónde está y a dónde llegarás, mi querido Thibaut. La luz es un fenómeno que nos brinda la naturaleza y desde tiempos antiguos ha sido objeto de estudio por grandes científicos alrededor de todo el mundo. Su importancia es tal que todo el avance tecnológico que hoy disponemos y disfrutamos ha sido gracias a este maravilloso recurso. La luz se ha transformado. Hoy podemos ocuparla con diferentes métodos y es necesario modernizarnos con el fin de respetar la evolución del ser humano y hacerla posible para todos sin explotar la tierra. ¿Quién nos iba a decir que la luz implicaría un gran reto para nuestro país? Ante la negligencia de un gobierno que no busca colaborar en la formación de la nueva conciencia global, la Agenda de las Naciones Unidas tiene fijado como objetivos del desarrollo sustentable un resultado para el 2030. Hoy es el Día de la Luz. ¿Qué vamos a hacer para cuidarla? ¿Nos vamos a esperar hasta el 2024? Tal vez podríamos empezar un movimiento apagando la luz de nuestra casa. Síguenos en Central FM. Yo soy Thibaut de Cef. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con don Pedro Ferriz Híjar esta mañana aquí en Don Salud. Pedro Ferriz de Con, ¿cómo está usted? Muy bien, ahí la transporto con dignidad. Con dignidad, con lo que hay, con lo que se puede. Oye, hay muchos temas que hay que tocar. El primero, y ya le diste una paseadita, es este asunto de reservar durante 5 años la compra, los precios, las facturas, los comprobantes de pago, las condiciones de las vacunas. Híjole, ahí hay, mira, tierra para echar para arriba. Pero ¿por qué ocultar
¿para qué tanto brinco si el piso está tan... Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Para qué tanto brinco si el piso está parejo? Ahora, ese piso parejo le costó la vida a muchos mexicanos que tenemos que recordar que al inicio de la pandemia, el que llamaba a seguir saliendo a las fondas, los que llamaban a no utilizar el cubrebocas, los que llamaban a la gente a seguir con normalidad su vida, era el presidente de la República, que cuando vieron que las cosas estaban saliendo de las manos, no podemos olvidar ese momento en el que Marcelo Ebrard Casaubon recibía el primer lote de vacunas Pfizer, que resultó ser un lote de prueba que mandó la farmacéutica con 40 vacunas y que llegó con mariachi al aeropuerto y misión cumplida, señor presidente. Y con esta bandera, México ondeaba el ser el primer país latinoamericano en recibir las dosis de la vacuna. Y después, no solo eso, el uso faccioso con el que se utilizaron las vacunas para llamar al presidente héroe nacional, para convocar a la gente a agradecer al presidente por la compra de las vacunas. Claro. El presupuesto de 34 mil millones de pesos que autorizó Arturo Herrera para la compra de estas vacunas, más la rifa del avión presidencial que después llevaba premios para los hospitales COVID. Detrás de las vacunas en México hay demasiadas irregularidades. Hombre, albricias, enhorabuena, llegaron las vacunas, se aplicaron, aunque desfasadas, falsas, incorrectas, caducas, inservibles, cadenas de frío rotas. Cuando llegaron las vacunas a nuestro país, la cadena de frío más elaborada que teníamos eran cajitas de Bonais. Entonces, hay que saber que detrás de este piso parejo hay mucho brinco. Ahora, ¿será tan fuerte la marea detrás de las vacunas que podrían acabar con la candidatura de Marcelo, pero también con la del presidente, también con la de Claudia Sheinbaum y por supuesto con el partido en su conjunto? Porque a través de los servidores de la nación, a través de un operativo con gobernadores, esto es... Hugo López-Gatell. Esto es catastrófico. Y claro, pues ya será bronca dentro de 5 años. Ya cuando pasen las elecciones del 24. Y pues, asegurando ellos que dentro de 5 años, quien llegue a la presidencia, pues sea alguien a modo. Alguien que cuando ve el asunto de las vacunas, agarre otra vez la alfombra y le haga... Sí, para bajito. Vámonos, aquí no pasó nada. ¿Por qué dentro de 5 años México no tiene memoria? Dentro de 5 años ya nadie va a estar hablando de las vacunas. Ojalá y el tema de la pandemia sea cosa del ayer. Como hoy de los segundos pisos. Como hoy de los segundos pisos, que Andrés Manuel López Obrador reservó la información sobre la construcción, facturas, pagos, etcétera, etcétera, en donde acabó estando involucrado Carlos Ahumada, las ligas de Bejarano, la expropiación de terrenos. Y que cuando invitan a que haya información, como es llamar a la empresa DNB para que dé un diagnóstico, en el momento en que esa empresa da un diagnóstico sobre la línea... La demandan. Entonces demandan, contrademandan, porque está diciendo la verdad. Y Martí Batres saliendo a decir que no se caen las construcciones por falta de mantenimiento. Ah, caray. Así lo dijo. Así salió Martí Batres a decirlo. Entonces, híjole... Yo nada más les digo que le pusieron el punto a la I y las rayitas a las T's en donde investigar para saber qué hay detrás de un hombre que ha sido probadamente un corrupto. Marcelo Ebrard ha estado detrás de N cantidad de cochupos y si no me lo cree a mí, pregúntele a los 14 mil millones de pesos que desaparecieron en la construcción de la línea dorada, por las cuales Marcelo se tuvo que ir a Francia a refugiar. Así de fácil. Y no fueron 14 mil. Bueno, acabaron siendo más de 60. Allegedly, 14 mil millones que acabaron siendo más de 60 en la construcción. Pero hay 14 mil millones de pesos que no sabemos dónde están. Estarán pues con algún familiar de don Marcelo. Que le pregunten, ¿no? a Mario Delgado. Pero bueno, esto como primer ingrediente. Ahora, hoy se platicó sobre seguridad. Entonces salió Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Y lo primero que me llama la atención
ponen una serie de gráficos en la pantalla del Palacio Nacional, en donde alegan que México ha bajado en índices delictivos, el robo a transeúntes, los asesinatos dolosos. Ayer tú y yo estábamos hablando de un video que se publicó espantoso en el blog del Narco, en donde entrar a ver esa página, y en verdad yo no entiendo cómo sigue estando vigente esa página, siendo tan doloroso estas escenas. Y así como estos hemos visto el Cártel Jalisco Generación, los asesinatos en transeúntes, el caso de Devani Escobar en Nuevo León, y vámonos, uno tras otro. La percepción de seguridad no puede ser la que intentan reflejar en esta conferencia mañanera. Es increíble que salgan con ese dolo a decir que México hoy ya no es de las ciudades más peligrosas del mundo, cuando estadísticas internacionales posicionan a México como el tercer país más peligroso del planeta, que está totalmente abrazado por el crimen organizado, por el narcotráfico, por sicarios, por secuestros, por trata de blancas, desapariciones forzadas. No puede ser que nos quieran pintar una irrealidad desde la conferencia mañanera. Ahora, mientras esto sucedía, mientras Claudia Sheinbaum estaba hablando sobre las excelentes condiciones de seguridad, algo estaba pasando. No sabemos qué, pero les voy a dar una muestra, un botón de esos que a veces se necesitan. Vean ustedes estas imágenes. Hoy, fresquecitas en la conferencia mañanera, donde ahí está Claudia, está Hugo López-Gatell, Adán Augusto, ahí está el cuchicheo entre el secretario de la Defensa, el secretario de Marina al teléfono, el secretario de Gobernación se levantó varias veces a hablar con los dos encargados de la defensa en nuestro país y la secretaria de Seguridad diciendo, oye, mira, a ver, secretario, que quién sabe qué par yo chupo. Ahí se va a hablar con Adán Augusto y decir, híjole, me están reportando que mira lo que pasó. Esto empezó a generar conmoción porque están hablando del tema de seguridad y el encargado de la política interior, el encargado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, el encargado de la Marina y la Secretaria de Seguridad están hablando de algo que no nos hemos enterado. Algo pasó. Claro que algo pasó y no lo pueden ocultar. Ahora, a esto después también se tocaron otros temas en la conferencia matutina, en donde ahí en presencia de Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, se tocó el tema de las vacunas. De aquí viene el asunto de los médicos cubanos, ¿no? El presidente de la República habla de los médicos cubanos y contrata 500 médicos. Ya vimos el video que saca Anaya en donde dice que ganan 145,000 pesos mensuales. El desmentido del gobierno, que no es cierto. Dice, y fíjense el desmentido del gobierno, dice, no es cierto que a los médicos les vayan a pagar 145,000 pesos. Tienen toda la razón. No es cierto. Se lo van a pagar al gobierno de Cuba, claro, no a los médicos. Pero no solo esta forma de financiar a las dictaduras, no solamente es con los médicos, es con la compra de la vacuna Abdalá. Esta vacuna que pretenden utilizar, y ponga usted atención, en niños menores de edad, sin ningún tipo de certificación internacional que permita la aplicación con ensayos clínicos internacionales para la aplicación de esta vacuna, es la que quieren utilizar en los niños mexicanos. Yo no sé tú, pero yo no la usaría. No, pues no. Porque no tiene más que la aprobación y la anuencia de Díaz-Canel. Entonces, muy buenos médicos que evidentemente estas declaraciones pues han causado una enorme molestia en el gremio médico de nuestro país cuando el presidente les llama cobardes. En la Universidad Nacional Autónoma de México, que dicen que la universidad fue la que los invitó para que se escondieran en sus casas. Hazme el favor, les llama cobardes. Y aparte, el presidente que no es resentido ha de estar enojado con la UNAM, que lo reprobó tantas veces. Pues sí. Me imagino que sí, trae cuentas pendientes con la Universidad Nacional, que lo tuvo nada más 14 años en sus aulas. Nada más. Hijitos de... En una carrera de 4, ¿eh? En una carrera de 4. Una carrera de 4. Estuvo 10 años más. Me imagino que fumándose el pasto. No, pues sí, presta tantito de la mochila. En fin, así las cosas, ingeniero.
un fósil gobernando a México, ¿saben lo que es eso? Bueno, mejor nos hubiera ido con el Mosh. Mejor nos hubiera ido con el Moche Echeverría, ¿no? Bueno, gracias como siempre, mi querido hijo, y hoy les estoy poniendo para las personas que anden por ahí pasando, que toda crisis tiene 3 cosas: una fecha de caducidad, una solución y una lección que aprender. Y aquí estamos aprendiendo de todo. Estamos también sabiendo que hay solución a nuestros problemas y sabemos que esto tiene una fecha de caducidad. Hablo de México, de la fecha de caducidad que para México representará este régimen que en algún momento terminará. Hacemos un gracias, querido Pedro. Gracias a ustedes. Sí, oye, felicidades al Timo por esta... Ahí va. Está en la sangre. Está en la sangre. Bueno, ya quiero ver a tu hijo también. No, hombre. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy como siempre con Ernesto Peña en este martes para platicar contigo directamente, sin intermediarios. Ernesto, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, México. Que sea una buena semana. ¿Qué semanas, ¿Qué semanas, Pedro? Estamos a la mitad del segundo trimestre del año. ¿Y qué tenemos? Más allá de lo complejo y delicado del entorno nacional e internacional, ¿cómo van tus planes personales, México? ¿Cómo van tus planes? ¿Avanzan? Espero que sí. Pero espero que si no es así, si no avanzan con velocidad como tú quisieras, espero que tengas el valor de rectificar con velocidad todo lo que sea necesario rectificar. Somos seres humanos falibles, cometemos errores, cometemos fallas. Es necesario ser capaces de rectificar. Espero que tengamos el valor de rectificar, pero sin perder el enfoque, ni la disciplina, ni la determinación. Un ganador, México, un verdadero ganador en cualquier campo, nunca se da por vencido. Y los que se dan por vencidos, nunca ganan. Lo cierto es que aún los planes mejor trazados a menudo se tuercen. La vida no es un pasillo recto y fácil por el que viajamos libres y sin obstáculos, sino una especie de laberinto de pasajes perdidos en el que debemos hallar nuestro camino extraviados y confundidos una y otra vez, atrapados en callejones que pueden muy bien parecer sin salida, pero si tenemos fe, si creemos en nosotros mismos, si nos conducimos con rectitud y no con doblez, si mantenemos el enfoque, la disciplina y la determinación, el único resultado posible, fíjate lo que te voy a decir, el único resultado posible es el éxito. En mis conferencias acostumbro decir a los asistentes, el mundo es de las nuevas generaciones. Con mucha frecuencia, los asistentes mayores de 40 años, que por cierto son incluso más jóvenes que yo, todos los que vienen a mis conferencias se desconciertan. Pero la pausa que hago es intencional. Termino la frase agregando, de verdad, el mundo es de las nuevas generaciones, pero de las nuevas generaciones de ideas. De las nuevas generaciones de ideas. En realidad no importa tu edad. Ser joven no te da realmente ninguna ventaja en el territorio de la innovación. El conocimiento, el pensamiento creativo, el análisis, esa es la ventaja y eso solo te da tu voluntad, tu compromiso contigo mismo, tu capacidad de estar constantemente mejorando tus estándares. Mi mejor idea de los últimos 20 años, México, mi mejor idea personal, se llama Digital Box. La concebí poco antes de la contingencia generada por la pandemia. Nunca imaginé que se me vendría encima una cosa tan descabelladamente fuera de toda lógica. En los últimos 23 meses he librado la batalla más grande de mi vida y he hecho uso de todos los elementos a mi alcance para proteger, para preservar la idea, para garantizar que no se pierda en el camino, asumiendo compromisos, tomando algunas decisiones controvertidas, con la certeza de que se trata de un proyecto ganador, que al final del camino acabará por recompensar a todos los que han trabajado de manera directa o indirecta. Y se trata de un medio publicitario altamente eficiente, único en el mundo. El esfuerzo de todos estos meses ha sido y ha generado un tremendo desgaste en mi órbita personal y profesional, de credibilidad, de prestigio, en mi relación con personas que aprecio, que respeto, que quiero. Pero hoy el medio es reconocido, está bien posicionado y vende cada vez mejor. Estoy seguro que habrá que enmendar mucho, pero que también
las decisiones han sido correctas. Espero tener la capacidad para enmendar y curar pronto todas las heridas que involuntariamente he provocado. Es mi obligación. Pero hoy estoy más convencido que nunca, México. El mundo es de las nuevas generaciones de ideas. Este fin de semana conocí un pequeño pueblo en Jalisco, se llama Etzatlán, debe tener no más de 20,000 habitantes. Se ha puesto en el mapa turístico como una visita imperdible, obligada, aún más. Se ha puesto en el libro Guinness de los récords mundiales. El fenómeno se debe a una sola básica idea innovadora, muy innovadora. Lo más notable es que la idea salió de una fascinante mujer que el próximo 10 de diciembre va a cumplir 91 años. Se llama Doña Paloma. Una gran tejedora es Doña Paloma, como lo son muchas otras de las mujeres de Etzatlán. Así que, motivada por su hija Lorena, Doña Paloma organizó unas 200 mujeres de su pueblo para realizar lo que hoy es oficialmente el tejido a mano más grande del mundo, que ha sido instalado como toldo cubriendo varias calles del centro histórico de Etzatlán. Es un espectáculo y que, por cierto, también representó a México en la Expo Dubai el año pasado. El toldo tejido no es solo una imponente expresión artística sin paralelo, una escala fenomenal, es también una enorme lección. En México se ha extendido una plaga de identidad, seguramente la has conocido. La plaga de los colorcitos, que consiste en colocar en letras de bloque llenas de color el nombre de la ciudad o del estado en la plaza pública o en el centro histórico de cada lugar. En todos es igual. Todos los pueblos mágicos, igual. Cancún, igual. Mismo tipo de letras, mismos colores. Y entonces se piensa que ya se tiene una marca para promover el turismo y la inversión. Esta epidemia de muy rudimentaria mercadotecnia se come la identidad local y resta diferenciación a los magníficos lugares que tiene el país. Doña Paloma yo creo que lo entendió, fíjate, a sus 90 años. Doña Paloma y las mujeres de Etzatlán no quisieron copiarle a nadie. Se atrevieron a hacer algo inédito, soñaron con crear y montar un gran cielo de colores para las fiestas patronales del Señor de la Misericordia. Y alcanzaron no solo un récord mundial, ¿sabes qué alcanzaron? Crearon un elemento icónico que ha detonado el turismo como nunca antes había sucedido. El pueblo está lleno, es fascinante. No tenían dinero, ni materiales, ni herramientas, ni estructura. Salieron a pedir, salieron a buscar, salieron a conseguir que las cosas sucedieran. Lo que tenían era una gran idea y lo sabían, una gran idea. Y el mundo es de las nuevas generaciones, de ideas. La idea de Doña Paloma creó la marca Etzatlán y detonó de golpe la promoción económica, pero hizo algo todavía más importante que me tiene dando vueltas en la cabeza desde el fin de semana. Con su tejido, Doña Paloma tejió también el espíritu de colaboración de todo el pueblo, erradicó las constantes confrontaciones que hay entre nosotros en nuestros círculos más cercanos, tan común. Creó un motivo de orgullo, de unidad, que hoy es compartido por todos los habitantes de ese magnífico pueblo. En sociología se le llama tejido social. Es la simbiosis que se da entre todas las personas que habitan y conforman una misma comunidad. El tejido social existe en tu familia, en tu círculo de negocios, en tu empresa, en tu escuela, en tu colonia, en el estado, en el país. El tejido social sano permite que los habitantes de una comunidad, por pequeña o grande que sea, se respeten recíprocamente, se entiendan, tengan empatía, entiendan su sufrimiento y se ayuden unos a otros, evitando la discordia, buscando siempre la mejor forma de resolver cualquier diferencia, cualquier controversia que se presente. Cuando el tejido social esté enfermo, no hay armonía, todos desconfían de todos tratan de tomar ventaja de los demás, no existe la consideración, no existe la empatía, ni el espíritu de buena fe, que son siempre indispensables para lograr el progreso sostenido de cualquier grupo humano, de cualquier sociedad humana. Para rescatar a México, tenemos que sanar el tejido social. ¿Y sabes eso dónde empieza? No empieza en la calle. Empieza contigo mismo, con nosotros mismos. Empieza entre nosotros, en nuestro círculo más cercano, con nuestra forma de tratarnos unos a otros, con nuestra capacidad de ser comprensivos y considerados unos con otros, con la manera de resolver nuestras diferencias, con la inclinación a buscar siempre la colaboración recíproca, con la determinación para erradicar la constante confrontación que como forma primaria de respuesta utilizamos en México
cada vez más frecuentemente. Estoy convencido que esa sería una mejor idea. El mundo es de las nuevas generaciones de ideas, Pedro. Claro, creo que sí. Y tienes toda la razón. Ese pensamiento fuera de la caja, porque son otras ideas las que necesitamos en un nuevo mundo, nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas para gobernar, nuevas ideas para relacionarnos, nuevas ideas para trabajar, nuevas ideas para hacer, nuevas ideas. Nuevas ideas para vivir. Gracias, querido amigo. Como siempre, un abrazo. Te abrazo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y nos vamos directamente con Alex Reyes, que ha estado visitando Guadalajara, como ha hecho lo propio en otros puntos de la República Mexicana y también del mundo. Siempre Alex Reyes está buscando en dónde hay una actividad deportiva. Y uno de los lugares más importantes para esto es Jalisco, que se ha convertido a lo largo de los años en el estado de la República con un mejor desempeño de educación orientada hacia el deporte en toda la República Mexicana, y desde ahí o hasta ahí nos vamos. Y Alex Reyes, te saludo esta mañana, buenos días. Querido Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte desde la Perla Tapatía nuevamente, y es que ayer se dio a conocer una noticia muy, muy importante, de estas que México requiere como país, como punto de atracción, de inversión, y bueno, pues ha sido un gusto poder estar acá invitado por el gobierno de Jalisco, por las autoridades de los municipios de Zapopan y de Guadalajara propia, por Pablo Lemos, Juan José Frangé, Enrique Alfaro. Y es que, Pedro, tener un evento categoría 1000 de tenis femenil implica que el mundo entero voltea a ver a la sede de estos torneos, que solamente hay 9 en el mundo, y uno de ellos será en la ciudad de Monterrey. Y me da enorme gusto saludarte, Gustavo Santoscoy, director de este torneo, que ya llevas algunos años, pero ayer se da a conocer esta noticia. Un torneo categoría 1000, es decir, abajo solamente de los 4 Grand Slam. Habla de un esfuerzo titánico de muchas partes y que tú encabezas. Gus, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Pues sí, muy contentos de haber dado la noticia, como lo comentas, un torneo 1000 en Guadalajara, tan solo abajo de los 4 Grand Slams, y por primera vez un torneo tan grande en la cúspide de tenis mundial en Latinoamérica. Oye, ayer en la propia conferencia, y lo platicamos después, las oportunidades se da quizá cuando menos las esperas, ¿no? Y este torneo se da ante circunstancias como la pandemia, como la propia guerra que se da allá en Rusia, Ucrania, y Guadalajara estaba lista, y hay que estar listo cuando las opciones se abren, y tú lo lograste, Gustavo. Pues sí, las oportunidades están y hay que tomarlas, y bueno, lamentablemente vienen de una situación complicada, pero nosotros hemos demostrado aquí en Guadalajara, en Zapopan, que estamos listos para recibir cualquier tipo de eventos. Por eso somos líderes a nivel nacional en deporte, y por eso que la WTA ya nos toma en cuenta para cualquier evento importante, como lo fueron las finales, donde participaron los 8 mejores tenistas en el mes de noviembre del año pasado. Pero hoy no solo tenemos las 8 mejores tenistas, tenemos a las 64 mejores tenistas del mundo y las 32 parejas mejores del planeta. Así que va a ser un evento sin precedentes, y muy contentos de otra vez de presentar un evento de tan gran prestigio a nivel mundial. Oye, Gus, ayer el gobernador decía, y tomando en cuenta las circunstancias que hoy vivimos como país, la manera en cómo se toman muchas decisiones, decía que entienden perfectamente autoridades de los 3 órdenes de gobierno, bueno, de los 2, el estatal y los municipales, que no se trata nada más de organizar un evento y ya de una semana, del 17 al 23 de octubre, sino lo que representa para la ciudad, para la zona metropolitana, para el estado, incluyendo también al país, una proyección que México requiere, y el deporte es un gran camino, ¿no? Sí, Alex, como lo comentó ahí el señor gobernador, no solamente se trata de tenis y un evento, es todo lo que trasciende y lo que se ve en el mundo de México, de Guadalajara. Por decir un dato importante, en las finals nos vieron más de 150 países, y con un valor comercial
de más de 140 millones de dólares. Ahora esta transmisión irá a más de 180 países y pues los números son incalculables de la proyección que estas dan hacia la ciudad. Así que no es solamente tenis, es la derrama económica también que viene a la ciudad y es todo lo que conlleva un evento como estos. Mira, Gus, yo lo pondría esto que va a ocurrir del 17 al 23 de octubre solamente quizá abajo de la Fórmula 1, que tiene un impacto mundial tremendo, ciertamente, y ya México está muy posicionado, pero por arriba de otros como la NFL, que está muy enfocado al mercado de Estados Unidos, y otros eventos importantes. Este torneo WTA 1000 se posicionará entre los 2 o 3 mejores de México, y eso habla muy bien de lo que se ha hecho en esta ciudad. A tu cargo el torneo, primero fue categoría 125, después 250, y hoy tendremos en México y por primera vez en Latinoamérica un torneo categoría 1000. Te felicito, y solamente decirle a la gente, ¿no?, que a partir del 15 de junio se ponen a la venta los boletos. Creo que van a volar, Gus. Sí, bueno, ya estamos todos listos para prepararnos. Tenemos reuniones con WTA, con Octagon, propietaria del torneo, para definir la estrategia de venta, pero sí, el compromiso es hacia la gente que el 15 de junio saldremos a la venta, y sí, efectivamente, esperemos que tengamos un lleno total. Es mes de octubre en Guadalajara, un clima perfecto para venir al tenis, fiestas de octubre, tenemos un gran evento, así que aprovechémoslo, y como dices tú, abajo de la Fórmula 1, yo creo que son los 2 eventos que hay que vivirlos y hay que estar presente, porque este tenis es el mejor del mundo. Te felicito por todo el esfuerzo y por todo el equipo que encabezas, y porque has logrado unificar a gobiernos, a empresas, a gente a nivel internacional, medios, lo que se requiere para tener un gran evento, y seguramente así será en el mes de octubre. Un abrazo, Gus, y muchas felicidades. Te lo agradezco, Alex. Gracias por todo. Gracias, Pedro. Pues creo que es la noticia más importante que te podré comentar el día de hoy. Está lista la final femenil también. Pachuca contra Chivas, otra buena noticia para Guadalajara, las semifinales, la NBA, muchas cosas que ya platicaremos mañana y el resto de la semana, querido Pedro. Te mando un abrazo. Yo también a ti, y feliz estancia en Guadalajara, en Jalisco, en nuestro querido México, allá en la Perla. Gracias, Pedro. Gracias. Buenos días. Gracias y buenos días. Ya con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de haber estado con nosotros esta mañana y siempre. Les esperamos un poco más tarde en nuestras siguientes visiones de Punto y Aparte, Punto de Vista, Punto Central y al final el Punto Final con Pedro Ferriz Híjar. Estará Adriana Braniff, estará un servidor, después Dore Ferriz Híjar, y al final ya de esta jornada en plataformas, Pedro Ferriz Híjar estará platicando con ustedes. A nombre de todos, gracias. La idea es producir contenidos, los hacemos, y sobre todo esperamos de ustedes algún tipo de retroalimentación, porque estamos compartiendo un tiempo extraordinario, el que vivimos, en el que hay, sí, problemas, pero también muchas soluciones para los problemas. A nombre de todos, se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta entonces. La revolución del intelecto. Somos México llega a Aguascalientes. Este 24 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 24 de mayo. 18 horas. Pulgas Pandas Club de Golf. Aguascalientes, Aguascalientes. Presentado por Mujeres Empresarias Mexicanas, AC. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.